Sí, buenas tardes, colegas. Ya estamos cansados, pero ya es el último grado, ¿no? Para terminar, ¿no? Faltan como unos 40 minutos. Eh, Estamos ahí ya con la maestra Yolanda Pérez, maestro José Antonio Galindo y un servidor. Creo que la maestra Yolanda que va a iniciar es una de nuestros eh, nuevos consultores filosóficos. Entonces ya pudimos darles una bienvenida. Es maestra, tiene maestría en filosofía, en psicología, y es un gran gusto estar aquí con ella. Y maestro Galindo, él está terminando, ya terminó los créditos en maestría en bioética y actualmente prosigue con maestría en prácticas filosóficas en CECAFI. Bueno, luego se va a agregar un servidor. La idea es que enlacemos las presentaciones y para que cada quien prácticamente 15 minutos, 10, 15 minutos, para dar el tiempo al público. Sí. Maestra Yolanda, tienes la palabra. Gracias, Homer. Voy a compartir mi pantalla. Ahí me dicen, por favor, si se puede ver mi presentación. Sí, ya. Ok. Bueno, el tema que yo elegí para esta participación tiene el título de Cuatro sugerencias del pensar heideggeriano para la consulta filosófica. Quiero platicarles un poco de dónde surge esta idea. Primero, me interesa mucho el pensar que hace Martin Heidegger en la filosofía. Y a partir de ese interés que yo tengo, considero que podemos mostrar cómo la teoría filosófica, la que está escrita en los libros, la que nos enseñan en las escuelas, puede llevarse al terreno práctico a través de la consultoría filosófica. Hoy hablo yo de Heidegger, bien decía el maestro Rand, ¿no? Hay cosas que nos resuenan, o sea, a mí me resuena este pensar, no significa que al otro, pues así tal cual le vaya a interesar. A mí me interesa, pero creo que puede ser un buen ejemplo de cómo mi interés filosófico puede llegar a tratarse en la consultoría filosófica para poder entender la concepción que tiene el otro acerca del mundo y de cómo vive, ¿no? Entonces, para mí es esta idea de hablar de Heidegger y de sus sugerencias tiene que ver con llevar esta teoría a la consultoría filosófica. Y voy a hablar un poquito de las cuestiones preliminares a partir de por qué propongo cuatro sugerencias. ¿No? En Heidegger se encuentra constantemente la idea de que cuando se habla de algo, o sea, cuando yo voy a una consultoría y voy a hablar de algo, estoy yo puesta ahí, ¿no? Soy yo quien está siendo puesta en cuestión porque ese tema de interés o ese problema del que yo voy a hablar estoy yo, ¿no? Entonces me hace ruido pensar que cualquier cosa que ponemos sobre la mesa no es el otro o no es un problema ajeno a mí, ¿no? Soy yo la que está ahí. Entonces, cuando una persona se acerca a la consultoría filosófica e intenta disipar una duda o dialogar o hablar de algo que le inquieta, pues estoy yo ahí, ¿no? Entonces, al final la consultoría filosófica es hablar de mí. Soy yo el que importa en una consulta filosófica y creo que es importante que entendamos que la persona cuando se acerca a un consultor, su interés principal es el sí mismo y la forma en la que concibe al mundo, ¿no? O como dice Heidegger, en todo lo que hablamos sobre el mundo, pues va inherente el expresarse del ser ahí acerca de sí mismo. O sea que nosotros no podemos decir que cuando hablamos no estamos hablando de nosotros, ¿no? Somos nosotros los que estamos siendo puestos en cuestión y por eso es importante que un consultor filosófico comprenda que cualquier problema, cualquier tema que se pone sobre la mesa está el sí mismo y a partir de ahí tendríamos que trabajar con esa idea. Entonces, bueno, yo propongo que la teoría de Heidegger nos ofrece cuatro sugerencias. Después de realizar este texto, pienso que hay más sugerencias, no solo cuatro. Si tomo
todo el pensamiento heideggeriano, no me quedaría en cuatro, pero siento que estas cuatro son unas de las más importantes o de las que me gustaría darles a conocer, ¿no? Una primera sugerencia es pensar a través de títulos reduce lo que somos en nuestra completud. Por ejemplo, cuando yo reviso el texto de Carta sobre el Humanismo de 1946, ahí Heidegger nos está expresando que nuestra tendencia siempre es pensarnos a través de títulos, ¿no? Y decimos, soy el hombre racional. Pero Heidegger dice, cuando hablamos a través de títulos, lo que hacemos únicamente es reducir nuestra realidad a estos títulos que no dicen lo que es nuestra completud, ¿no? Entonces, la tarea del consultor filosófico tendrá que ser identificar en el discurso del consultante los títulos que éste asume y que acepta como verdaderos a la hora de elaborar su propia descripción, porque cuando se presenta y se identifica con un título, probablemente este título lo esté reduciendo y entonces eso le impide verse en su completud, ¿no? Entonces, esta sugerencia como tal gira en torno a cuestionar que la descripción que hacemos a través de títulos no refiere nuestra realidad. O sea, no, cuando yo me presento y digo, yo soy una persona que dudo mucho, ¿no? O sea, la duda ya sería un título, no dice mi realidad, porque dice solamente una cuestión, un problema que en este momento tengo, pero no soy nada más duda, ¿no? Soy algo más que mi duda. Y si en mi discurso me estoy presentando como una mujer que duda, bueno, me estoy ocultando en mi totalidad, ¿no? Porque esa sería nada más una característica mía, pero no la realidad de lo que soy yo. Entonces me parece importante cómo Heidegger en su teoría nos está diciendo que es importante detectar en nuestro diálogo descripciones que no nos hacen vernos en nuestra realidad, sino que nos van reduciendo. Y esto como tal lo que propone es combatir la creación de una descripción que da cuenta del individuo, pero reducida, ¿no? Si yo me digo, pues yo soy una mujer así, ahí me estoy reduciendo porque no estoy hablando de mi completud. Entonces, la función de un consultor filosófico a través de esta sugerencia ayudaría a que el consultante logre significados más abarcantes y veraces de su propia realidad, ¿no? Creo que si bueno, en una consulta, si ponemos atención a los títulos con los que se describe el consultante, podríamos lograr que él pueda lograr significados más abarcantes, que no lo reduzcan, al contrario, que se acerquen más a la veracidad que es su realidad, ¿no? Una segunda sugerencia es la apertura al mundo, la actitud que propone Heidegger para enfrentarse a la propia existencia, ¿no? En la revisión del texto Ser y Tiempo de 1927, yo puedo observar ahí que Heidegger nos está proponiendo la forma en la que nosotros existimos en el mundo, ¿no? Y que prácticamente es lo central de su filosofía. Y la forma en la que estamos en el mundo es lo que nos genera una angustia, una dificultad, ¿no? Porque Heidegger lo menciona, pues nos encontramos así como arrojados esperando la muerte, ¿no? Y durante ese tránsito de la espera a la muerte, tenemos algunas dificultades. Entonces, en la consulta filosófica me parece conveniente cuestionar en cada consultante la forma en la que enfrenta los eventos o acontecimientos que le suceden mientras experimenta la existencia, lo cual en todo caso es la apertura al mundo de la que habla Heidegger, ¿no? Porque pienso que es importante que cuestionemos cómo enfrenta estos eventos o estos acontecimientos, porque en ocasiones el consultante, cuando se acerca a un consultor, él pone sobre la mesa eventos o acontecimientos que le suceden en la vida, ¿no? Y a partir de ahí resurge algo, ¿no? Y dice, yo quiero saber por qué en este momento o quisiera saber por qué de este evento me genera tal cuestión. Entonces me parece importante que en una consulta filosófica se pueda cuestionar esto, porque lo que se cuestiona como tal es cómo concibe el mundo la persona.
a través de cómo está en el mundo, o sea, cómo está experimentando esto, ¿no? Y bueno, a partir de este punto pienso que lo que nos propone esta sugerencia es que la consulta filosófica, pues es un ejercicio también de discernimiento de acontecimientos o eventos que nos suceden en la existencia humana, ¿no? Y que lo que yo estoy experimentando, este acontecimiento o este evento, tiene una relación con mi existencia. Entonces, cuando apoyo al consultante a que vea que el acontecimiento o el evento es parte de su existencia, quizás pueda obtener un panorama más claro del modo en el que se está enfrentando al mundo, ¿no? Porque así tal cual es, el consultante se enfrenta al mundo desde su concepción y está experimentando su acontecimiento desde su concepción, desde su historia. Entonces, creo que este ejercicio de discernimiento podría ayudarle mucho a entender esta realidad, ¿no? Y como tal, lo que pienso que en esta sugerencia se puede hacer es que apoyemos al consultante a que vea como estos eventos o acontecimientos productos de existir, ¿no? Que son propios de la existencia, que no son cosas que irrumpen de manera abrupta la vida y que por lo tanto son problemas, ¿no? Más bien son productos de la existencia que me permiten hacer cuestionamientos de la vida, ¿no? Porque quizás para mí hay un evento y ese evento me genera una dificultad. Porque sí veo una violencia en la existencia, ¿no? Me sucede algo, esto ha violentado la forma en la que yo estoy existiendo y entonces me genera un problema o un malestar emocional. Entonces, cuando un consultor apoya al consultante a concebir que muchas de las cosas que nos suceden son parte de la existencia y que no son cosas que irrumpen de manera violenta, sino que son parte del vivir, pienso que esto podría generar una reducción a ese malestar emocional, ¿no? Lo que quiero señalar como con esta cuestión es que es importante aclarar junto con el consultante el modo en el que se está existiendo en el mundo. Podríamos apoyar en la capacidad de reconocerse a sí mismo y la relación que se tiene con los demás, sin olvidar la conciencia crítica de esta percepción, ¿no? Porque considero importante que el otro tiene una forma de concebir que a partir de ahí está concibiendo su existencia y que el consultor puede ser un apoyo importante para que esa concepción del mundo no se vea como una interrupción violenta, sino como parte del propio existir. Una tercera sugerencia que veo en la teoría heideggeriana es la relacionada a la reflexión sobre la muerte. Como saben, Heidegger en su pensamiento tiene una reflexión específica de la muerte y en muchas ocasiones me ha tocado que las consultas filosóficas la persona pone sobre la mesa un problema relacionado o con la muerte de sí mismo o con la muerte de una persona cercana. Entonces me parece relevante tomar a Heidegger como una teoría que me permite apoyar al otro para que sea posible un nuevo pensar respecto a este dilema, ¿no? Que como tal, Heidegger dice, bueno, la muerte es nuestra naturaleza y lo hablaba ahorita Rand, ¿no? Tenemos una existencia limitada y que en gran parte esa existencia limitada está relacionada con este evento de morir y nos preocupa, ¿no? Nos preocupa morir, pero Heidegger dirá, mira, la muerte no es algo que te venga e interrumpa tu vida, ¿no? Es algo que estamos esperando desde siempre. Toda nuestra vida está relacionada con la muerte y probablemente habrá quienes les genere angustia porque la relación que tienen con la muerte tiene que ver con el fin o como acabamiento, ¿no? Entonces, ahondar en este trabajo con el consultante podría apoyar a reducir su malestar emocional siempre y cuando le suene la concepción de la muerte como parte de la existencia, como una posibilidad de la existencia, algo que estamos esperando y no como un momento que llega y que va a terminar todo, va a dar fin, como algo maligno, ¿no? Entonces pienso que esta sugerencia puede ayudar mucho a los consultantes si tomamos como ejemplo
la concepción que tiene Heidegger de la muerte, ¿no? Le puede servir a alguno de nuestros consultantes. Y la sugerencia cuatro es que en el pensar heideggeriano podemos ver que hay deducciones de tiempo o deducciones de carácter temporal que determinan el pensar cotidiano, ¿no? Que cuando yo estoy concibiendo mi vida, lo hago a través de deducciones temporales. Y entonces puedo decir, es que ayer no estaba igual, es que para pasado mañana tendré tal cosa, ¿no? Y esta deducción del tiempo puede ser angustiante, entonces pienso que es importante que en una consulta filosófica podamos identificar las deducciones temporales que hace el consultante. Y esto puede tener un impacto en el reconocimiento de eventos o acontecimientos que puedan producir anticipación o preocupación, ¿no? Esta palabra de anticipar y preocuparme la relaciono mucho con la temporalidad, porque si me anticipo, o sea, estoy hablando de una preocupación previa de algo que no ha sucedido. Y si me preocupo, es que me estoy ocupando de algo que tampoco ha sucedido, no estoy en un plano futuro. Y pues lo futuro siempre va a ser indeterminado. ¿Qué quiere decir esto? Que no existe en la realidad y que solo se puede vivir en el presente, en la cotidianidad, ¿no? A mí me gusta mucho en la consulta filosófica decirles a las personas que se está viviendo en el presente, en lo cotidiano, en lo que acontece en este momento y que lo pasado es irreversible y el futuro siempre se va a presentar como algo indeterminado. Entonces considero que estas deducciones de tiempo que siempre hacemos las personas se pueden cuestionar en una consultoría filosófica y yo las tomo desde el pensar heideggeriano, ¿no? Como les decía, para no tardarme tanto y darle también tiempo a mis colegas que siguen, en Heidegger yo encuentro más sugerencias. Quise plantear estas cuatro porque son las más relevantes en su pensar y quizás si propusiera más sugerencias, no sé cuántas podría poner, pero estas cuatro me parecen relevantes en una consultoría y a mí me suena a Heidegger, ¿no? Pero habrá quienes digan, a mí me gusta más este autor y de esa teoría podrán hacer sugerencias a la consulta filosófica para poder hacer mejores intervenciones y lograr como tal que la persona pueda lograr transformar la concepción que tiene del mundo, ¿no? A manera de conclusión diré que, como lo dije al inicio, ¿no? Lo que el consultante pone sobre la mesa, siempre y en todos los casos, es una referencia a sí mismo, ¿no? Me parece relevante también que el consultante lo identifique cuando va y dice, yo quiero hablar de tal tema, él ahí está puesto. No es el tema como tal lo que le interesa, sino es él mismo en relación con ese acontecimiento que está experimentando, ¿no? Porque seguro este evento, este acontecimiento que acontece, vamos a decirlo así, es propio de su existencia, ¿no? Incluso cuando pregunto por el otro o cuando quiero hablar de algo que pienso que no es mío, ahí estoy yo, ¿no? Entonces creo que eso es lo relevante también de una consultoría filosófica. Y bueno, de tal modo que las inquietudes y dudas de la humanidad son dudas del sujeto propio, ¿no? O sea, cuando la filosofía en el pasado se pregunta por el origen de las cosas, pues está siendo ahí él el que está puesto en cuestión, ¿no? No se pregunta por nada más, sino por sí mismo. Y creo que es importante recorrer a la filosofía antigua porque ellos, los antiguos, nos ponen en claro que que la filosofía es para generar un bien, ¿no? Que es para transformar nuestra vida, que no es nada más entender cómo funciona tal cosa, entender tal teoría. O sea, esta teoría y estas ideas de la filosofía antigua y de la filosofía moderna son para entendernos a nosotros mismos. Entonces, pienso que la filosofía no es más que un ejercicio reflexivo para entenderme a mí y poder entender la forma en la que existo en el mundo, ¿no? Entonces, bueno, el pensamiento de Heidegger ofrece una vía, no es la única, es solo una. Y a mí me gusta mucho que esta vía la pueda utilizar para comprender lo que somos. Y para mí esta filosofía hace posible una ruptura en el modo que cada individuo ha interpretado su propia historia,
porque cuando pone su historia y nos la está platicando, está él ahí y entonces no marca solo una ruptura en la historia, sino una ruptura en sus concepciones. Entonces esto puede marcar una pauta para la transformación de las interpretaciones que hacemos de cada uno, de lo que nos acontece, de lo que experimentamos y lo que vivimos cotidianamente, ¿no? Entonces, esta es toda mi presentación. Déjenme la dejo de compartir. Como les decía, a mí me interesa mucho este tema. Invito a todos los participantes a hacer de su teoría favorita algo que nos permita trabajar, ¿no? Las sugerencias pueden ser más, ahorita yo les hablo de una, pero todos creo que tenemos intereses diferentes en la filosofía. Y si alguien dice, a mí me interesa este autor y yo creo que este autor sugiere esto para la consulta filosófica, podría ayudarnos mucho, porque obviamente en la consulta filosófica no hacemos lo que hacemos en el aula o en las escuelas, ¿no? Pero sí llevamos la filosofía a la vida con la intención de hacer una transformación, hacer una mejora. Y eso me parece lo más importante, no solo de la consultoría filosófica, sino de todo lo que representa la filosofía. Porque para mí la filosofía fue creada para la transformación de sí mismo, para vivir bien, ser felices. Y si solo lo dejamos en una teoría y no sugerimos esa teoría para llevarlo a la práctica, creo que estamos reduciendo la filosofía a una mera teoría, cuando podríamos llevarla para lo que fue hecha, ¿no? Que es para vivir bien, sentirnos más felices y poder hacer o estar cómodos en la vida a pesar de los límites que tenemos de nuestra existencia, ¿no? Voy a dejar hasta aquí por el tiempo, les agradezco mucho y bueno, no sé, le dejo la palabra a Homer, que es el que me presentó, para que le dé a la otra persona su espacio. Muchísimas gracias, maestra. Sí, maestro José Antonio, tienes la palabra y hay que condensar tu presentación en 10 minutos, por favor. Bien, muchísimas gracias, colegas. Ha sido un muy interesante coloquio y estamos cerrando. Y bien, a continuación voy a presentar, a ver si me permiten la forma, a ver, sí, estoy en ello. Alguien que me afirme si ya se ve el documento. A ver. Se está viendo. Ok, perfecto. Bien, en lo que se abre, agradezco a todas y todos los presentes y los que han participado. Para mí es un honor estar con todos ustedes y pues mi presentación consta de lo que hemos venido haciendo y de cómo lo hemos estado haciendo, esto que es la consultoría filosófica en el estado de Colima, específicamente en diversos contextos. Si bien nuestro tema de cómo lo hemos hecho se denomina la fenomenología del perímetro, es una de las etapas de las cuales a continuación me toca y me corresponde presentar. Para algo muy introductorio sobre la consultoría filosófica es que nosotros partimos de una noción, no de una definición, o sea, fija, una noción que puede ser cambiante y que ya diversos enfoques tienen muy, muy diferentes definiciones, ¿no? Pero lo que nosotros consideramos esencial es que en primera instancia es un espacio de diálogo reflexivo, creativo y cuidante, siguiendo estos estándares pues fijos, ¿no? Esenciales de las prácticas filosóficas, más las actitudes y métodos filosóficos, ¿no? Es lo que, pues, con lo que a través hacemos esto de la consultoría filosófica. ¿Y con qué fin? Pues con el hecho de comprender y ampliar la cosmovisión del consultante y me atrevo a decir también de la consultora o el consultor, ¿no? En formación, porque
Pues si bien la noción de la consultoría filosófica en esencia es una búsqueda y construcción del conocimiento, claro está que se da en esa dialéctica, ¿no? En ese encuentro intersubjetivo. La justificación de esto, de esta práctica, es que cuestiona supuestos y abre nuevas perspectivas, habilita la coherencia en la toma de decisiones y también promueve la autonomía y el bienestar del consultante. Aquí me gustaría aclarar que anteriormente, a cuando la app mencionaba que si bien su enfoque no se interesaba solo por el resolver problemas, o que ya bien dijo esa bonita formulación de que si la sabiduría nos da la felicidad, pues qué mejor, ¿no? De poder concebir esas dos finalidades de la consultoría, pues también nosotros lo vemos desde esta perspectiva, ¿no? Claro está que nos preocupamos porque esa persona pueda ampliar su cosmovisión, hacerla más integral, pero esto también constituiría pues ese bienestar o ese buen vivir. Y algunas de las etapas que nosotros hemos ido tratando de sistematizar, porque no es algo ya objetivo, sino algo que la misma práctica o las mismas experiencias que hemos tenido nos han tenido que forzar a implementar una especie de estructura o un esquema, claro está, fundamentándonos en teorías, ¿no? Una de ellas es la del perímetro de la HAP y la otra es esta herramienta o también concebida como dimensión del filosofar, que es la conceptualización desde la perspectiva de Brenifier. Entonces nosotros tenemos como estas etapas de la consultoría filosófica que se desprenden en fenomenología del perímetro, de la cual voy a profundizar en este momento. Y hay otras que se llama hermenéutica de la cosmovisión y transformación de la cosmovisión. Ojo, no es un proceso lineal. Es posible que incluso la transformación de la cosmovisión o nuestro objetivo principal, que como consultores o consultoras sea ampliar la cosmovisión del consultante, se pueda dar incluso en el primer estadio, que es la fenomenología del perímetro, y eso es lo que a continuación voy a presentar. Ahora, ya una vez hablado de lo anterior a grandes rasgos, también necesitamos entender qué es esto de la fenomenología del perímetro de manera esencial. Sé que este es un concepto rocambolesco, ¿no? Fenomenología, recordamos ya en materia filosófica metiéndonos a Hegel y estas cuestiones muy abstractas, pero no, en nuestro caso tiene que ver más el enfoque husserliano de ir a las cosas mismas, ¿no? A la vivencia personal. Por lo tanto, nuestra noción de la fenomenología del perímetro es la descripción del contexto de vida del consultante conforme a sus relaciones con la otredad existencial. Esas relaciones con la otredad existencial se dan en el perímetro. Este concepto de perímetro, recordando un poco a Lahab y sacándolo en cita, es que el perímetro es la comprensión de mi vida. Y si nosotros, por ejemplo, la fenomenología es el estudio de lo que nos acontece o de lo que nos aparece como sujetos, por lo tanto, ese objeto material sería la intencionalidad del sujeto, ¿no? La conciencia sobre algo que tiene el sujeto. ¿Y dónde? Pues en un lugar, en un contexto. Por lo tanto, en pocas palabras, la fenomenología del perímetro sería el resultado de una dialéctica intersubjetiva en una realidad objetiva. Algunos componentes de dicho perímetro ya mencionado, partiendo de la teoría de la app, son en primera instancia los patrones de creencias, emociones y comportamientos, que algunas cualidades de estos son, por ejemplo, ya lo que incluso David en su conferencia mencionaba, ¿no? Esas repetitividades, esas recurrencias, esas incluso incoherencias, ¿no? Que se dan
dentro del discurso o incluso de los actos, ¿no? O de las expresiones físicas o fisiológicas del consultante. No es solamente dejarlo en su dimensión de las palabras, ¿no? Del logos. El otro elemento es ese poder de esos patrones, qué tanto se repite. Eh, y eso a nosotros, ¿en qué nos ayuda? Quizá el doctor Homer va a profundizar un poco más de eso, pero yo lo que digo que el poder de los patrones es lo que determina incluso pues nuestras cosmovisiones, ¿no? El cómo nosotros interpretamos la realidad y esa realidad de la que la Hub ya anteriormente mencionada, reducida y limitada, ¿no? Es importante saber de dónde viene ese origen. Por ejemplo, si el origen tiene raíces familiares o religiosas, su apego podría ser más fuerte de desprender, porque ya son rubros muy constitutivos de ese sujeto, a diferencia de que, no sé, se haya dado en un contexto menos fuerte, por ejemplo, de la amistad, en el cual podría ser más variable. Esto lo vamos a ver quizá un poco más entendible con un ejemplo que traigo, pero ya para venir también terminando esta parte, es que el objetivo general de esta etapa de la consultoría filosófica es analizar los patrones de creencias, comportamientos, emociones, así como el origen y poder de ellos. ¿Para qué? Para nosotros determinar posteriormente cómo es esa concepción o visión prematura que tiene el consultante cuando nos visita. Incluso en esta parte de la fenomenología la dividimos como en 4 etapas más o microetapas, si lo Puedes ir podemos ver cerrando, así. por favor, Ajá, bien. en 1 o 2 Y, minutos. ok, perdón. Y En unos una de 2 minutos. ellas, que aquí, si la alcanzan a visualizar, traigo una estructura, la cual tiene que ver como ese orden de etapas, en el cual nosotros, pues en la primera etapa, le consideramos el perfil del consultante y tiene que ver con que se realizan preguntas que conllevan a conocer la vida del consultante. Nuestro objetivo es ahí entablar una confianza con el consultante, donde también se ponga en práctica nuestro pensamiento cuidante, ¿no? Nuestra escucha activa, nuestra observación atenta. Entonces, en este momento se da una especie de construcción del conocimiento, no a manera de recopilación de datos y es un ente objetivo, no, sino se vive en ese momento la construcción del conocimiento. Posteriormente ya es invitar a la descripción del problema o de la inquietud. Y en esta etapa a veces se hace un discurso verbal muy largo que el problema o la curiosidad puede ir implícita o indirectamente. En otros casos es más directa, donde ya llevan una cuestión o una inquietud directa, ¿no? Posteriormente se da una descripción del perímetro y sus componentes, el cual tiene que ver con la elaboración de preguntas como herramientas para alcanzar la conceptualización del perímetro. Es decir, aquí ya recogemos como los conceptos más primordiales o comportamientos o emociones que el sujeto ya tiene implícito y del cual le gustaría a él mismo trabajar, porque una última etapa es que el consultante también se dé cuenta de dónde le vienen esas ideas implícitas o de las cuales incluso él no se había formulado, ¿no? Nuestro trabajo, como la Hub ya lo mencionaba y estoy concluyendo esto, es ampliar la cosmovisión y que esa amplitud también nos ayude a llevar un bienestar no solo personal, sino social. Y con esto concluyo. Estas son algunas de las referencias en las cuales está fundamentada nuestras pues bases teóricas, ¿no? Y hasta aquí dejo ya al final las preguntas después de la participación del doctor Homer. Muchas gracias. Dejo de compartir. A ver. Muchísimas gracias, maestro. Voy también a compartir. No sé si ya me están viendo por ahí. Sí, se ve. Ah, ok, sí, gracias.
Bueno, la idea justamente de presentar ese trabajo no es quizás, porque la idea del perímetro viene de la AV, y no es tanto repetir como tal la estrategia de la AV en la consultoría filosófica, ni tampoco la idea de seguir la manera como lo hace Oscar Brenifier, porque la herramienta de conceptualización nos viene justamente de Oscar Brenifier. Cuando yo escucho a la AV, por ejemplo, ahora, nos propone, por ejemplo, el uso de textos filosóficos, pero el problema aquí es cómo yo voy a usar esos textos filosóficos con un consultante. Bien, el consultante viene con una inquietud. Entonces, después de la inquietud, en función de que yo uso un texto, pero hay algo muy importante en la app, es la referencia a las vivencias. Lo que él está proponiendo es que en una consultoría filosófica yo no puedo avanzar sin poder referirme a las vivencias de la persona. Por el otro lado, me parece que esa parte que dice él del uso de los textos no me parece a mí clara porque no me permite realmente indagar el perímetro de la persona. Es en ese sentido que sí, yo creo que hay algo real en la app, pero también hay algo como que le falta. Eso que le falta a la app, a mí me parece que son herramientas claras que nos permitan indagar realmente el perímetro. Y nosotros hicimos ese proceso, es como para decir, yo tengo dos pilares y quizás a las orillas del río, no estoy buscando realmente construir un puente, porque eso sí lo hace la maestra Carmen Zavala. Lo que nosotros estamos buscando es cuál sería el camino para poder, o camino correcto para poder cruzar el río sin necesariamente usar los dos pilares que están ahí, sin construir directamente el puente. Porque realmente, por ejemplo, el ejercicio que nos estaba haciendo el doctor Laab, nosotros lo pondríamos en la parte de la transformación, pero la búsqueda realmente de lo que es la persona, de las vivencias de las personas, es lo que encontramos en lo que llamamos la fenomenología o descripción de manera simple del perímetro. El problema aquí es cómo accedemos a esto. Entonces, para acceder al perímetro, lo que nosotros pensamos es que hay que usar, debe haber una herramienta clara. Y esa herramienta clara me parece que está en la AV, perdón, en Brenifier. Lo que él dice es que hay que hacer una conceptualización de los patrones de comportamientos, de emociones, de creencias, incluso de poder que aparecen en la vida, en el contexto de vida de la persona. Entonces, ¿cómo yo encuentro esos patrones? Primero, ya lo explicó mi compañero antes, la constancia, la regularidad o la repetición de un patrón me puede permitir ubicarlo. Pero ese patrón me puede interesar cuando está usado directamente por el consultante, que use él directamente las palabras o los gestos que me permiten referirme directamente a un patrón. Lo otro es que la descripción que él haga me permita comprobar con él un patrón. Entonces son dos maneras, una manera explícita en el discurso del consultante y otra manera implícita en la descripción del consultante. Entonces ahí lo que yo estoy buscando justamente es lo primero cuando él ya me dice, me presenta su problema, no puedo yo buscar, ya decimos todos varias veces, no estamos buscando resolver un problema, sino a ampliar la visión. Yo creo que la idea de ampliar la visión tiene también que ver con una concepción que yo veo también incorrecta de la AV, de que todo perímetro está limitado. A mí me parece que todo perímetro no está limitado. Más bien, el perímetro limitado lo tenemos que ampliar. Pero hay perímetros también que son horizontes abiertos. A estos que son horizontes abiertos, la consultoría filosófica lo que hace es fortalecerlos. Entonces, no podemos, porque todos vivimos en contextos, en situaciones vivenciales, y todas las situaciones vivenciales en las que vivimos no están tan limitadas.
¿no? Hay situaciones que nos permitan resolver problemas sin necesidad de otros, o incluso cuando yo necesito a otra persona, pero lo hago con una apertura. Entonces, por eso yo creo que lo más importante cuando una persona presenta la preocupación es primero ubicar, porque ese es el perímetro, ubicar en qué contexto de vida influye, en qué contexto de vida impacta el problema que trae la persona. Y entonces, una vez que ubicamos con la persona el contexto en el cual está impactando la preocupación que tiene, entonces podemos nosotros ya ir detectando cuáles son los patrones que nos pueden ayudar a entender este perímetro. Enseguida, aquí tengo algunas preguntas que nos pueden ayudar. Yo puse allá arriba, es indagar los rubros de creencias, de comportamientos, de poder, de emociones. Y digo, no es una encuesta, porque lo que yo he visto es que incluso en clases, y también veo a colegas cuando están con un consultante, hacen preguntas como si estuvieran haciendo una encuesta. Yo creo que hay una diferencia. Una encuesta es recolectora de información, es recaudadora de información. Sin embargo, el diálogo filosófico es constructor del conocimiento. Entonces, en ese sentido, hay que determinar, yo creo, en eso yo creo que lo hace bien Oscar Brenifier, cuando dice que hay que iniciar con un ciclo y terminar con ese ciclo y luego buscar una relación, un conector entre un ciclo y otro. El ciclo entonces de conceptualización empieza desde el momento que yo detecto o compruebo con un consultante un patrón. Ahí inicia un ciclo, busco a entender el concepto o la creencia que tiene que ver con este punto hasta que cierre. Y cuando yo lo cierro, entonces debo de buscar cómo me conecto con otro concepto, con otro patrón. Entonces debe haber una hilación. No puedo yo estar haciendo una pregunta, luego paso a la otra. Por eso del otro lado digo, es que no se trata de hacer todas las preguntas, ni tampoco de buscar todos, como diría, los parámetros que señala la app, sino hacer preguntas que te permitan entender al menos una parte del perímetro de vida de la persona. Es en ese sentido, por ejemplo, que si lo que me dice la persona tiene que ver con la escuela, la familia o el trabajo, hay que ver si para él lo que le interesa, a menudo son dos perímetros diferentes. Hay que ver con la persona cuál es el perímetro que le interesa indagar. Entonces, enfocarse primero en ese perímetro. La idea nuestra es que a menudo, trabajando nada más los patrones que están en un perímetro de vida, la persona ella misma va tomando capacidades para poder resolver a él mismo sus propios problemas, de manera que al final podemos pasar a la siguiente etapa, que será la etapa del entendimiento de la cosmovisión. Entonces aquí yo creo que las preguntas que están ahí son como preguntas, no son exhaustivas, son una muestra. Pero quiero insistir, por ejemplo, en la idea del poder, porque aquí es muy importante. El poder es la resistencia a un patrón, la resistencia al cambio de un patrón. Muchas personas, por ejemplo, cuando viven y tienden a pensar, a tomar directamente ciertas costumbres, ciertos hábitos o creencias como si fueran de ellos. Y cuando habla o cuando vive, presenta como si fueran de Dios. En ese sentido, la búsqueda del poder tiene que ver directamente con el origen. Por eso pongo ahí, ¿de dónde viene esta creencia? Si uno tiene una creencia, un comportamiento que usa, me parece que es importante para determinar el poder de esa creencia o este comportamiento, saber primero de dónde viene. Un ejemplo muy simple, una creencia religiosa es muy difícil de deshacer, independientemente de si lo que se hace es una consultoría filosófica o un coaching o una psicoterapia. Es muy difícil desarraigar una creencia o un comportamiento religioso. De ahí que cuando uno sabe de dónde viene, puede determinar
qué estrategia se puede tomar para poder trabajar con la persona. Realmente el trabajo es más difícil cuando viene de esto. Cuando es un patrón que viene de un grupo de amigos, a veces puede ser más fácil trabajar con la persona y para poder cambiar este patrón. Y también los patrones que vienen de la familia son más arraigados. Entonces aquí la idea, otra idea para poder determinar el poder es solicitar a la persona si puede o no eliminar ese patrón de su vida y ver la respuesta. Cuando a menudo la respuesta es no, es decir, que el patrón está muy arraigado. Cuando la respuesta es sí, es decir, que se puede deshacer de él fácilmente. Entonces, es eso porque a menudo no, dice el poder de resistencia, cómo yo lo detecto. Entonces, esa es la estrategia que nosotros tomamos para poder determinar cuál es el poder de un patrón que tiene la persona. La otra idea en la cual quiero insistir es, por ejemplo, en la búsqueda de esos patrones. Yo veo a personas, por ejemplo, ahí una consultante que hablaba de reuniones familiares todos los fines de semana, pero esas reuniones, ¿para qué servían? Entonces, porque en todo lo que dice, él no dice realmente, no ve claramente que para qué tienen que ir a las reuniones, pero sí yo lo puedo sugerir algunas, como diría, algunas respuestas para ver si él está de acuerdo o no con esas reuniones. Es en el sentido que finalmente podemos ver que quizás esas reuniones permiten ir, como diría, visualizar el deseo de la unión. Entonces, si es así, pero ¿qué pasa si uno no puede ir? Uno se da cuenta, es que yo no puedo ir a esas reuniones. No puede ser que yo no vaya a esas reuniones. Eso implica un patrón muy fuerte. Entonces, así es como nosotros lo vemos. Entonces, yo creo que aquí lo más importante es la app nos solicita a partir de las vivencias de la persona. Mientras que Oscar Brenifier nos dice, esas vivencias, para que las conozcas, debes de tener una herramienta clara. Esa herramienta es la que comprime los comportamientos, las creencias, para darles un movimiento, ese movimiento que lleva hacia el sentido, detectar su sentido. Me parece que en esas dos maneras de pensar me permite yo indagar al menos la primera parte de mi consultoría filosófica que llamamos aquí descripción o fenomenología del perímetro. Muchas gracias. A ver, estoy buscando dónde. Ya vi. Sí, gracias. Bueno, como yo estoy dirigiendo también la mesa, no sé si hay algunas dudas, comentarios y preguntas. Veo levantar la Doctor mano Michelle, ahí. Michelle, Michelle y maestra Paulina. Sí, Michelle. Michelle está congelada. No sé, Pau, si puedes. Ya. A ver, ¿ya? Ok. Ale, decía que no me quedó muy claro eso de que no es un interrogatorio, especialmente porque después volvió a mencionar que preguntas se hacen en una consultoría y en qué se distingue de un interrogatorio, o sea, como de específico esa pregunta. Si me podría como a lo mejor dar un ejemplo para comprenderlo un poco más claro. Sí, no sé si podemos pasar las preguntas y luego responder de una vez. Sí, maestra Pau. Gracias. Agradecerles esta presentación y quiero compartirles, bueno, primero una pregunta a Yolanda, porque me quedé pensando, si tú dices que la filosofía nos lleva a ser felices como un dado por hecho, habría que ver pues quién lo da por hecho y por qué se da por hecho y cuál es ese su fin. ¿Qué pasa dentro de la consultoría filosófica con la incomodidad de la confrontación, de la problematización,
que no nos hace felices y su objetivo es justo no hacernos felices, sino incomodarnos, ponernos en cuestionamiento, ver esa parte crítica, esos límites que pues generan emociones de enojo, frustración y que si bien nos encaminan hacia una plenitud, no están necesariamente relacionadas con la felicidad. Y en relación con lo que menciona Homer y José Antonio, en relación con el perímetro y esto de la JAP, yo quiero compartirles aquí justo en el texto de Saliendo de la caverna de Platón, Rand dice algo que me parece muy valioso en relación con esto que ustedes mencionan, y dice, los filósofos prácticos a menudo mencionan a Sócrates y Platón como sus modelos a seguir, pero Sócrates ciertamente no era alguien que satisfacía necesidades, era un provocador. A sus consultantes les ofreció agitación, asombro, confusión, insatisfacción creativa. Del mismo modo, Platón buscó sacar a la gente de su estrecha caverna, de su mundo de sombras, es decir, de sus concepciones normales y necesidades percibidas. Su objetivo no era resolver problemas dentro de su caverna, cómo lidiar con el jefe, cómo sentirse mejor con uno mismo, cómo encontrar una carrera satisfactoria, sino despertar en ellos un anhelo latente de ir más allá de la caverna, más allá de sus preocupaciones. Este es el eros platónico, el anhelo de trascender las sombras que damos por sentado hacia horizontes más amplios e iluminados. En este sentido, para Sócrates y Platón, el verdadero filósofo es un agitador, un revolucionario, y por una muy buena razón. La búsqueda de sabiduría requiere cuestionar lo obvio, renunciar a nuestras convicciones anteriores, sacrificar nuestro propio contenido y seguridad, dar la espalda a nuestras necesidades y valores percibidos y aventurarse en un terreno desconocido. Una mirada más cercana a algunos pensadores transformacionales, sin salir quiere decir que salir de nuestra cueva no significa resolver problemas personales o normalizar nuestras vidas. Entonces, ¿qué puede significar? Bueno, pues ir más allá. Dice, en aras de la simplicidad podemos centrarnos en los dos polos extremos, en una actitud limitada. Gracias. Sí, gracias. Doctor Héctor. Hola, buenas tardes. ¿Ahí me escuchan? Sí, doctor. Ok, agradezco el diálogo y la exposición que han hecho. Homer, una pregunta, un comentario y una pregunta, Homer. Me parece profundamente importante este diálogo que se establece en razón de construir teoría y metodología. Eso me parece profundamente importante y lo celebro porque no suele darse. Una pregunta, doctor. ¿Tú encuentras teoría, incluso exigencias, demandas del contexto mexicano y latinoamericano, incluso el africano, que tú eres africano, como para decir que los marcos teóricos y metodológicos a los que has hecho referencia tendrían límites y quienes nos dedicamos a la filosofía tendríamos que incorporar otros referentes, otros marcos? Y voy a juntar esta con una pregunta para Yolanda. Yolanda, nos convocabas a que hiciéramos de nuestro autor, de nuestro filósofo o de nuestra filósofa el referente para hacer teoría, para hacer metodología. ¿Qué consecuencias tendría eso? De tal manera que si eso no es un riesgo para que existan 30, 40, 50 mil metodologías, corrientes. Y una cosa que me parece importante es, tú nos has presentado 4 ventajas del modelo heideggeriano. Yo quisiera preguntarte por los límites de Heidegger para el contexto nuestro. Gracias y un saludo. Sí, muchas gracias, doctor. Sí, maestra Mine.
Sí, gracias, doctor. A mí me salió una duda con usted, doctor, porque, bueno, usted quiere hacer como este diálogo entre Brenifier y Ram. Pero también veo que usted se queda en una de las competencias, que es la identificación, cuando también hay otras competencias. Entonces a mí me queda así como que me hace ruido eh, cómo quiere llevar esta propuesta. Primero, cómo quiere unir este diálogo entre Ram y Brenifier y cómo va a desarrollar esta propuesta con las otras competencias. Sí, gracias, Bien, maestra. eso. Sí, Ajá. no sé, maestra Yolanda, si puedes iniciar. Gracias, Homer. Bueno, sobre la pregunta que me hace Paulina, considero que cuando las personas se acercan a un consultor filosófico, lo hacen porque hay algo manifiesto en el que desean estar mejor, ¿no? Yo voy y solicito una consulta filosófica porque ya tengo una duda, porque tengo una inquietud. Y el objeto de una consultoría filosófica, por ejemplo, si alguien más me dice, tengo esta inquietud, y si yo me propongo disminuir esa inquietud, aclarar la inquietud, creo que eso puede generar un bienestar, ¿no? No considero que la confrontación deba de ser agresiva o deba de incomodar. Por supuesto que la filosofía en la historia nos ha mostrado que es provocadora, ¿no? La filosofía debe ser provocadora, incluso la actitud filosófica provoca, pero no la considero que tenga que tener tintes de sufrimiento o de que alguien pueda sentirse infeliz con esa provocación, en vista de que cuando te acercas a una consultoría filosófica, estás aceptando que vas a tener un diálogo y que lo que te incomoda previamente tiene la intención de disiparse, ¿no? Es mi perspectiva. Considero que puede haber un bienestar cuando la persona va y nos dice, oye, en la consulta filosófica quiero tratar esto, es porque se encuentra implícito la búsqueda de un bienestar. Y sobre la pregunta que me hace el profesor Héctor, no veo riesgoso el uso de sugerencias, ¿no? Porque pienso en la historia de la filosofía. Ha habido infinidad de teorías, infinidad de filosofías, ¿no? Creo que lo más correcto sería hablar de filosofías. Entonces, también pasa en la consulta filosófica. Si algún autor en su teoría me ayuda a explicar un problema, puedo utilizarlo. En este momento yo les hablo de Heidegger porque es mi autor favorito, pero podría utilizar a otro autor con la intención de poderle vislumbrar ese panorama al consultante de un modo que le parezca más conveniente. Incluso en las consultas filosóficas, cuando es estudiantes de filosofía o alguien que está más cercano a la filosofía, si le pregunto, oye, ¿tienes un autor favorito? ¿Tienes como alguna teoría favorita? Para saber si esa teoría me puede ayudar, como me puede dar sugerencias para intervenir en el dilema que me está proponiendo. Como todo, obviamente todas las filosofías no tienen toda la verdad, eh, ni me van a decir todo, ¿no? Por eso hablo de que estas sugerencias pueden ser una vía, pero me parece que todas las filosofías podrían darme sugerencias, podrían darme vías para tratar un tema. Entonces no lo considero riesgoso. Sí, muchas gracias. Maestro José Antonio. Ah, respecto a lo que puedo contestar a lo último, a lo que preguntó la maestra Minerva. Sí, bien. Pues respecto a lo que había usted cuestionado, maestra, considero o buscar cómo congeniar
estos dos enfoques, creo que el doctor Homer lo mencionó durante su presentación, es con esa analogía que hizo del río. O sea, nosotros con estos fundamentos teóricos, por un lado, el perímetro de la HAP, que hace acepción al contexto, a la realidad, donde se da esa comprensión vivencial del consultante, y por el otro, qué herramienta, que es la de Brenifier, la conceptualización, se utiliza para nosotros abstraer esa vivencia, esa experiencia del consultante, y una vez utilizadas estas dos en conjunción, o sea, lo de nosotros es buscar pasar ese río sin necesidad de ese puente, ¿no? O sea, más allá de que haya un trasfondo quizá en este momento teórico, que sí lo estamos utilizando, nosotros buscamos a que al llevar a cabo esto, pues ese puente sea creado en la misma construcción del conocimiento en las sesiones de la consulta. No sé si me doy a entender o si contesto a Sí, lo que pregunta. sí, sí me das a entender, sí, esa pregunta sí ya me la aclaras. Ahora sería como la otra parte, ¿ah? Pero esa parte es la del doctor Homer, la que yo le preguntaba también. Ok, sí. Si gusta que se lo comente, lo de la Sí, identificación, gracias, ¿no? sí. Sí, gracias, maestra. Es que yo creo que el texto dice descripción, de hecho decimos fenomenología, para hacer entender que lo que buscamos es encontrar el sentido del contexto de vida de la persona, no es simplemente identificar. Yo identifico el patrón, pero después de identificar el patrón, ahí inicia el ciclo de conceptualización para entender este patrón. Necesito al menos 2 o 3 patrones para poder entender bien, relacionarlos para poder entenderlos. Porque la relación finalmente con ese contexto, que quizá con otro contexto, es lo que me va a mandar a la siguiente etapa, que es la etapa de la interpretación, lo que implica justamente relacionar lo semántico con lo pragmático, que es la intencionalidad que la persona tiene. Una vez que yo encuentro esto, tendré entonces que pasar a la tercera etapa, que es la etapa de la transformación. Entonces, yo personalmente estoy pensando que la etapa de la transformación es donde quizás podamos trabajar con los textos, tal como lo propone la AB, ¿no? Podría estar en un sentido, por ejemplo, no sé, de meditación sobre el texto. Yo entré en 1 o 2 talleres de la AB, justamente eso, usaban el texto para poder meditarlo y a partir del texto entender el problema. Pero me parece que desde el inicio no podíamos usar el texto, ¿no? Entonces, la idea es fenomenología, describir para encontrar el sentido, no solamente identificar. La primera pregunta es más clara, porque no es un interrogatorio, porque en un interrogatorio es como en una encuesta. Yo tengo preguntas y hago preguntas a la persona, estoy escribiendo las respuestas y luego las voy ¿cómo diría?, a desmenuzar yo mismo. Pero es que no es así. En una consultoría filosófica es que yo tengo que trabajar el patrón que yo haya encontrado con la persona. No es solamente para recoger la información y llevarla a otro lugar. Entonces, esa es la diferencia. Por eso decía que en una encuesta o en un interrogatorio, yo colecciono la información. En un diálogo filosófico, yo construyo la información, construyo el conocimiento con el consultante. Es ahí donde está la diferencia. El diálogo es constructor, mientras que la encuesta es recolectora, ¿no? Esa es la diferencia. Ahora, yo creo que sí, es la misma pregunta sí, que hicieron allá la maestra Yolanda sobre la incomodidad, ¿no? Donde leyó cuando la maestra Pau decía que Sócrates era provocador. Sí, Sócrates provocaba a los que tenían por hecho el conocimiento que tenían, es decir, los que tenían como definitivo el conocimiento, los dogmáticos, ¿no? Entonces, eso a ellos sí Sócrates los provocaba, los pedantes,
¿no? Los que pensaban que ya no había nada que buscar. Entonces, ¿cómo no hay nada que buscar? Entonces, pero la búsqueda del conocimiento en sí no consiste simplemente en una contradicción con el otro. Verán que la mayoría de los diálogos de Sócrates no se terminaban, no se terminaban porque los interlocutores de Sócrates se enojaban y luego Sócrates tenía que estar buscándolos. Oye, maestra Pau, ¿te acuerdas que se nos había quedado un punto ahí? Entonces, cuando la maestra ve que Sócrates va por la derecha, ella toma una dirección contraria, lo están huyendo, hasta que finalmente sí buscan a encontrarse. Es decir, que hay un problema incluso en la manera como Sócrates él mismo hacía diálogo con sus interlocutores. Entonces, esa incomodidad sí está claro que hay una incomodidad, pero esa incomodidad no permitía a Sócrates terminar su diálogo. Entonces es un problema que tenemos también que, como diría, que considerar. Por eso lo que estamos buscando en la primera parte de la consultoría es entender. Yo diría aquí que si una persona es pedante, es dogmática, lo que hay que hacer en esa parte de fenomenología es tomarlo como un patrón para luego trabajar ese patrón. Yo creo que hace rato hicieron una pregunta sobre la humildad, que podía ser otra característica, ¿no? Que sería lo contrario. Entonces la trabajaríamos como un patrón y luego la trabajaríamos después con el consultante. Entonces son elementos que hay que tomar. De las teorías, sí, me gusta, lo critican mucho al doctor Dussel. Sin embargo, Dussel, en lugar de resolver el problema de los marginados en la filosofía de la liberación latinoamericana, en lugar de resolver el problema de la pobreza, de la exclusión, Dussel habla de sistemas, habla de, ¿cómo se llama? De la exterioridad, como el medio del sistema. Está hablando de contextos de vida de la persona. Aquí el único problema es que Dussel habla como si desconociera a la filosofía latinoamericana que existía. Se refiere solo a la filosofía griega. Ese es un reproche que le hicieron, pero realmente la idea que está detrás de Dussel es, no puedo yo resolver la pobreza de la persona, no puedo resolver la marginación de la persona. De hecho, el filósofo no va a resolver la pobreza. De lo que se trata es entender primero cuál es el contexto en el cual se da la pobreza, cómo explicar que haya pobreza, y el mismo trabajo prácticamente se hace en África por, ¿cómo se llama? Ebussi Bulaga, es uno de mis preferidos, como decía la maestra Yvonne, Ebussi Bulaga en el libro que se llama Crisis del Muntu. Lo curioso es que yo siempre sueño a esos dos como iguales, porque en ese libro Ebussi tampoco cita a los autores africanos o africanistas. Se refiere, sí, se puede referir a los, ¿cómo se llama? A los griegos antiguos, los combina con pensamiento africano, pero nunca cita a los africanos ahí. Lo que está hablando él es del contexto. Era falso que, por ejemplo, que la filosofía africana era dinámica y la filosofía occidental era estática. No es cierto, porque en Parménides quizás se ve claramente estática lo estático de la filosofía, pero en Heráclito se ve claramente que todo se mueve, es lo dinámico, entonces no se puede nada más poner ahí. Entonces yo creo que esos dos lo que buscan es entender primero el contexto. Ahí yo creo que son fuentes que me permiten decir, es que yo no puedo resolver el problema de la persona, necesito entender su contexto de vida, y desde ese entendimiento la persona misma puede saber qué hacer para que viva bien. El diálogo sí, no estamos buscando directamente el diálogo entre los dos. Lo que nosotros estamos buscando es cómo hacer un camino nuestro a partir de ellos. Yo, 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 yo veo que sí hay elementos muy importantes en Oscar Brenifier, y elementos también muy importantes en Ran Laab. Algunos toma los dos, sí puede construir una estructura de una consultoría filosófica que puede ser benéfica para el consultante. Esa es la idea que está ahí. Sí, gracias. Maestra Pau. Sí, esto que último que dice Sommer me parece súper valioso y me recuerda a lo que mencionaba
la escuela, los holandeses respecto de Achenbach, porque ellos fueron a Holanda y lo que Achenbach les dijo, yo les voy a enseñar lo que yo sé, pero el propósito es que ustedes hagan lo suyo, no que repitan lo mío, sino que aprendan lo mío y luego creen lo propio. Entonces, eso es, pues es muy valioso, ¿no? Que justo nos están mostrando un camino que están creando y que tiene estas bases. A propósito de las bases, no creo, yo, como yo lo veo, es que no hay una carencia, sino quizá hay una forma de mirarlo. Porque aquí también en este de la caverna de Platón, habla Ran Lahab de dos estados de la práctica filosófica, dice dos etapas. La primera, dice, emplea la observación y el análisis. Se basa principalmente en herramientas de pensamiento filosófico como analizar, definir, comparar, exponer suposiciones ocultas, deducir y similares. Y la segunda etapa es más creativa y experimental. Incluye encontrar nuevas formas de entender, explorar caminos desconocidos, experimentar y andar a tientas en la oscuridad. Como veremos, esto requiere métodos y prácticas muy diferentes y las dos etapas no tienen que estar completamente separadas una de la otra. El primero se puede comparar con la tarea de un topógrafo, el segundo con la tarea de un creador o un explorador creativo. Sí, el problema aquí es cómo analizas. Es que ese es el problema que uno tiene. ¿Cómo yo analizo? Entonces yo veo la manera de analizarlo en Brenifier. No te dice cuando la persona habla, normalmente él trabaja directamente con el problema de la persona, pero sí yo necesito detectar primero cuál es el contexto de vida donde está la persona y determinar, porque analizar es dividir. Entonces el contexto lo tengo yo que dividir. Yo creo, por ejemplo, que en la de hecho, la referencia misma a Platón es la que hace decir a la que todo perímetro es limitativo. Yo no creo que todo el perímetro no es limitativo. Quizás tenemos límites naturales, ¿no? Como las que vienen ahí de situaciones límites, pero no creo, hay personas incluso en esos límites que son más abiertas, ¿no? Entonces, y otros sí, más cerrados. Entonces, por eso, yo creo que aquí sí, la idea es cómo yo voy a dividir, ¿no? Esos componentes del perímetro para entenderlos. Yo creo que ahí la app no da la respuesta. El que da la respuesta es Oscar Brenifier. Y directamente no me enfoco en la contradicción, ¿no? En, ¿cómo se llama? El éntica, ¿no? Tal como la desarrolla Oscar, sino buscar a entender, ¿no? El perímetro de la persona, cómo se revela a mí y lo compruebo con la persona. Esa es la idea. Muchas gracias. Bueno, no sé si... Bueno, creo que ya nos cansamos. La sesión de mañana es a las 9, no es a las 9:30, por favor, para que y los agradecemos mucho. Veo que no nos movimos y la dinámica era muy captivante. Sí, la verdad, gracias por aguantar, ¿no? Son 8 horas así se seguida desde casi 8:30, ¿no?